El 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, un piloto civil estadounidense, sobrevolaba el estado de Washington en busca de una aeronave desaparecida. Su vuelo no tenía nada de especial. Era una tarde despejada, el cielo estaba calmo, el paisaje, habitual. Arnold era un hombre metódico, tenía experiencia, dominaba su aparato y conocía bien cada instrumento de navegación. Su objetivo era sencillo: ubicar un avión militar extraviado y reportar su ubicación. Pero lo que encontró fue otra cosa. Mientras sobrevolaba el monte Rainier, algo captó su atención. Una serie de objetos brillantes, volando a gran velocidad, zigzagueando por el aire con una trayectoria inusual. No eran naves, ni aviones, ni meteoritos. Eran 9 formas que se desplazaban como si desafiaran las leyes de la física. Desconcertado, Arnold lo siguió con la vista durante minutos. Intentó medir su velocidad, calculó sus movimientos, y cuando finalmente aterrizó, llevó consigo no solo su testimonio, también el nacimiento de una nueva era, la era de los platillos voladores. Al relatar su experiencia a la prensa local, Arnold describió que los objetos se movían como platillos si se lanzaran sobre el agua, pero los titulares no dijo que tuvieran forma de platillo, solo que su movimiento se parecía a ese rebote oscilante. Tardaron en simplificarlo. Piloto ve platillos voladores, dijeron los diarios, y con esa frase nació el mito. Lo que era una observación ambigua se convirtió en el inicio de una fiebre mundial. Una imagen quedó grabada en la mente colectiva: discos volando por los cielos. En cuestión de días, cientos de reportes similares comenzaron a surgir por todo Estados Unidos. Testigos describían luces extrañas, movimientos imposibles, objetos silenciosos que aparecían y desaparecían sin explicación. Arnold, sin quererlo, se convirtió en el primer eslabón de una cadena de misterios que cambiaría la historia de la aviación, la ciencia y la cultura popular, porque después de él, el cielo ya no volvería a verse igual. El testimonio de Kenneth Arnold provocó una oleada de avistamientos. Personas comunes, militares, pilotos y hasta científicos comenzaron a reportar fenómenos aéreos no identificados. Algo había cambiado, y no solo en el cielo, también en la percepción de lo posible. Los medios se volcaron al fenómeno con voracidad. Los titulares hablaban de invasiones, de vigilancia extraterrestre, de armas secretas. El pánico se mezcló con la fascinación, y de pronto, todo el mundo miraba hacia arriba con otra mirada. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos tomó nota, y con rapidez, en apenas semanas, se inició una investigación formal sobre los llamados objetos voladores no identificados. El proyecto SIGN sería el primero de varios esfuerzos militares por entender lo que pasaba. Kenneth Arnold, que solo quería informar lo que había visto, fue arrastrado al centro de un torbellino. Su rostro apareció en revistas, sus palabras eran analizadas, sus movimientos seguidos. Se convirtió en símbolo de algo que ni él mismo comprendía del todo. A medida que la fama crecía, también lo hacían las dudas. Algunos científicos afirmaban que lo que Arnold había visto eran reflejos en el parabrisas. Otros decían que había confundido aves migratorias con naves, que se había dejado llevar por su imaginación. Los ataques personales no tardaron en llegar. Lo llamaron iluso, charlatán, buscador de atención, pero quienes lo conocían sabían que Arnold no era hombre de fantasías. Era metódico, sobrio, incluso escéptico antes de su experiencia. Aún así, el escrutinio fue implacable. Cada palabra suya era diseccionada, cada contradicción, amplificada, y aunque insistía en su versión con calma, el peso de la duda pública comenzó a afectarlo. Arnold no había pedido protagonismo, solo había contado lo que vio, pero el mundo necesitaba explicaciones, y en la falta de respuestas claras, decidió convertirlo en blanco. Ante el aluvión de reportes y el impacto mediático, el gobierno estadounidense decidió actuar. Se creó el proyecto SIGN en 1948, que dio paso al proyecto Grudge y luego al famoso proyecto Blue Book. Su objetivo era claro: recopilar, analizar y, si era necesario, desacreditar los informes. Los expedientes crecieron con rapidez. Se registraron miles de casos,
con diferentes niveles de evidencia. Algunos eran explicables, otros, profundamente inquietantes, pero siempre quedaba un porcentaje que escapaba a toda lógica. El caso Arnold fue analizado desde múltiples ángulos. Se descartaron reflejos, nubes lenticulares, errores de percepción, pero nunca se llegó a una conclusión definitiva. Oficialmente, los objetos seguían siendo no identificados. Esa ambigüedad dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones, y a medida que el contexto de la Guerra Fría se intensificaba, el fenómeno ovni comenzó a mezclarse con el espionaje, la propaganda y el miedo nuclear. Lo que comenzó como un avistamiento aislado se transformó en una obsesión cultural. El cine, la televisión, los cómics y la literatura adoptaron la imagen del platillo volador como símbolo de lo desconocido. El cielo se llenó de fantasía y sospecha. Kenneth Arnold pasó de ser piloto a icono. Su nombre aparecía en convenciones, documentales y libros. Pero él seguía siendo el mismo hombre que un día miró hacia arriba y no supo explicar lo que vio. La cultura pop convirtió a los extraterrestres en parte del imaginario colectivo, y aunque muchos lo tomaban como ficción, otros seguían creyendo, porque las luces seguían apareciendo, los testimonios seguían creciendo, y el misterio no se desvanecía. El fenómeno ovni ya no podía ser ignorado, había entrado en la historia, y todo, por 9 objetos que cruzaron el cielo de Washington a plena luz del día. Con el paso de los años, Kenneth Arnold intentó volver a su vida normal, pero nunca pudo hacerlo del todo. Era invitado constante en entrevistas, citado en libros, buscado por creyentes y escépticos por igual, y eso tenía un precio. Su vida familiar se resintió, su estabilidad emocional también, no porque dudara de lo que había visto, sino por el peso de tener que defenderlo siempre, de verse reducido a un solo momento, a una imagen. Arnold escribió sobre su experiencia, dio conferencias, pero nunca se consideró experto, solo testigo, un testigo atrapado en un relato que lo trascendía, en un relato que ya no le pertenecía por completo. Lo que más lo perturbaba no era que lo creyeran o no, era que, en su interior, seguía sin respuestas, y el cielo no volvió a parecerle tan claro como antes. Kenneth Arnold no buscó convertirse en pionero del fenómeno ovni, pero lo fue. Su testimonio marcó el inicio de una nueva era, de una nueva forma de mirar hacia arriba, de una nueva frontera de lo inexplicable. Su nombre está inscrito en la historia no por haber comprendido lo que vio, sino por atreverse a contarlo, por haber sido el primero en romper el silencio y abrir la puerta a lo desconocido. Hoy, cada vez que alguien habla de ovnis, cada vez que un piloto ve algo extraño, cada vez que el misterio aparece en el radar, la sombra de Arnold está presente, porque su relato fue el punto cero, el instante en que la duda se hizo pública. Décadas han pasado desde aquel día en 1947. La tecnología ha avanzado. Se han lanzado satélites, telescopios, sondas interplanetarias, pero aún no sabemos qué eran los objetos que vio Arnold. Los archivos desclasificados del Pentágono han devuelto el tema a la conversación. El fenómeno ovni ha pasado de la burla al análisis serio y ser considerado como una opción real. Se habla de WAPs, de inteligencia no humana, de tecnologías que desafían toda explicación conocida, quizás saberes de otro mundo, y en medio de todo eso, el nombre de Arnold sigue resonando, como una advertencia, como una señal, como el eco del primer hombre que miró al cielo y se atrevió a decir que algo no encajaba. Kenneth Arnold vivió una vida larga, pero marcada por un solo instante, un vuelo rutinario que cambió la historia, una mirada al cielo que transformó la percepción de millones. No buscaba respuestas cósmicas, no era un visionario ni un profeta, era un simple piloto, un hombre común envuelto, de manera circunstancial, en un momento extraordinario, y eso es lo que hace su historia tan poderosa, porque a veces, el misterio no está en lo que se ve, sino en los sentimientos que provoca en el interior de las personas, y el testimonio de Arnold provocó una revolución, una grieta en la realidad, un nuevo lenguaje para hablar de lo inexplicable. Has cruzado el umbral silente, acompáñanos a rastrear los primeros pasos del misterio moderno.
porque todo comenzó con un cielo claro y un hombre que se atrevió a mirar. Suscríbete y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.